Buenas noches, mi nombre es Shirley. El tema que les voy a hablar el día de hoy es el ciclo contable o las fases del ciclo contable. Como primer punto tenemos una pequeña introducción. Bueno, el objeto del presente video es realizar lo que es una presentación de la importancia del ciclo contable en las actividades financieras de una empresa. Desde el principio de lo que es un periodo contable hasta lo que viene a ser la culminación con la elaboración de lo que son los estados financieros. En él se identifica lo que es el análisis de las transacciones, sus registros, la elaboración de balances de prueba y la hoja de trabajo, los asientos de ajustes, efectos de los errores, elaboración de balances de comprobación, la elaboración y auditoría de estados financieros. Y finalmente, el cierre de los libros para nuevamente comenzar con un nuevo periodo contable. Bueno, el principal objetivo de esta parte es dar un conocimiento general de lo que vienen a ser los pasos necesarios que atraviesa la contabilidad de una empresa en cada periodo y cómo estos conducen al resultado final del mismo. Bueno, como primer punto tenemos lo que es el concepto. Los sistemas de contabilidad varían mucho de una empresa a otra, dependiendo ya sea de la naturaleza del negocio y las operaciones que realiza, el tamaño de la compañía, lo que viene a ser volúmenes o volumen de datos los cuales maneje y las demás de información que la administración y otros interesados imponen a lo que es el sistema. Para poder definir el ciclo contable, vamos a conceptualizar las palabras que conforman esta fase. Como primer punto está lo que es el ciclo. Se dice que el ciclo consiste en una serie de sucesos, cambios o fluctuaciones, los cuales se repiten o bien que pueden terminar y presentarse de nuevo. Y contabilidad se dice que es el sistema adaptado para llevar la cuenta y razón de las entradas y salidas de las empresas públicas o privadas. Bueno, habiendo ya explicado las dos palabras del tema en cuestión, encontraremos que la definición más general de un sistema de contabilidad o del ciclo contable viene a comprender todas las actividades necesarias para proporcionar a la administración lo que viene a ser la información cuantificada que requiere para planear, controlar y dar a conocer la situación financiera y las operaciones de la empresa. Si existe un sistema de contabilidad eficiente, los administradores e inversionistas de una determinada empresa pueden obtener en cualquier momento información como la estructura de capital, su composición, ventas, inventarios, etc. De manera de realizar los análisis financieros necesarios para tomar decisiones en pro de sus intereses. Em, Aunque la mayoría de empresas cuentan con sistemas de contabilidad satisfactorios, muchos son deficientes debido en parte a la ineficacia de sus procedimientos contables. Entonces, por sí, el ciclo contable se dice que es el conjunto de pasos o fases de la contabilidad, los cuales se repiten en cada periodo contable durante la vida de un negocio. Bueno, se inicia con el registro de las transacciones, de ahí continúa con la labor de pase de las cantidades registradas del diario al libro mayor. También está la elaboración del balance de comprobación, la hoja de trabajo, los estados financieros, eh, la contabilización en el libro diario de los asientos de ajuste
y su traspaso a las cuentas del libro mayor. Y finalmente, el balance de comprobación posterior al cierre. Aquí es importante destacar que el ciclo contable se refiere al proceso de registros que va desde el registro inicial de las transacciones hasta los estados financieros finales. Bueno, además de registrar las transacciones explícitas conforme van ocurriendo, el ciclo contable también incluye los ajustes para las transacciones implícitas. Aquí es importante reconocer cómo los ajustes para las transacciones implícitas en el periodo anterior pueden afectar a la contabilidad adecuadamente en el periodo actual. Bueno, para las transacciones explícitas relativas, por ejemplo, si se acumulados salarios al final del periodo anterior, la primera nómina del periodo actual elimina esa cuenta por pagar. Al pasar a un nuevo periodo contable, se facilita lo que es cerrando los libros, que es un procedimiento de oficina, el cual transfiere los saldos de ingresos y gastos a la utilidad acumulada y prepara los libros para el comienzo de un nuevo ciclo contable. Sin embargo, no solamente cerrar los libros y preparar los estados financieros completa lo que es el ciclo contable, ya que los auditores con frecuencia revisan los estados antes que estos se revelen al público. Una auditoría le agrega credibilidad a los estados financieros, como veremos más adelante. Por lo general, se cometen errores al registrar los datos en libros. Tales errores deben ser corregidos cuando se descubren, eh, ajustando los saldos de las cuentas de manera que sean iguales a las cantidades que hubieran existido si se hubiera hecho el registro correcto. Por otro lado, las cuentas TES ayudan a registrar bueno, perdón, ayudan a organizar el pensamiento y a descubrir las cantidades desconocidas. La idea clave es la de llenar las cuentas relativas con todos los cargos, abonos y saldos conocidos. Y luego resolver para encontrar las cantidades desconocidas. Por otro punto, vamos a hablar sobre los pasos del ciclo contable. Bueno, como ya se explicó anteriormente, la vida de un negocio o de una empresa se divide en varios periodos contables y cada periodo es un ciclo contable recurrente, el cual empieza con el registro de las transacciones en el diario y termina con el balance de comprobación posterior al cierre. Bueno, para comprender con más exactitud y cabalidad todos los componentes del ciclo contable, se necesita que cada paso se entienda y se visualice en su relación con los demás. Entonces, los pasos, según el orden que se presentan, son los siguientes. Como primer paso, tenemos lo que es el balance general al principio del periodo reportado. Bueno, aquí consiste en el inicio del ciclo contable con los saldos de las cuentas del balance de comprobación y del mayor general del periodo anterior. Como segundo paso tenemos lo que es el proceso de análisis de las transacciones y el registro en el diario. Bueno, aquí consiste en el análisis de cada una de las transacciones para proceder a su registro en el diario. El tercer paso es el pase del diario al libro mayor. Bueno, aquí consiste en lo que es registrar en las cuentas del libro mayor, lo que son los cargos y créditos en los asientos consignados en el diario. El cuarto paso es la elaboración del balance de comprobación no ajustado o una hoja de trabajo que viene a ser opcional. Bueno, aquí consiste en lo que es determinar los saldos de las cuentas del libro mayor y en comprobar la exactitud de los registros. Con la hoja de trabajo se reubican los efectos de los ajustes antes de registrarlos en las cuentas. Transferir
los saldos de las cuentas al balance general o al estado de resultados, procediendo, por último, a determinar y comprobar la utilidad o pérdida. Como quinto paso, tenemos lo que son analizar los ajustes y las correcciones, registrarlos en el diario y transferirlos al mayor. Aquí consiste en registrar en el libro diario los asientos de ajuste con base en la información contenida en la hoja de trabajo. Aquí en sus columnas de ajustes se procede luego a pasar dichos ajustes al libro mayor para que las cuentas muestren lo que son los saldos correctos y actualizados. El sexto paso es la elaboración de un balance de prueba ajustada. El séptimo paso viene a ser la elaboración de los estados financieros y formales. Aquí consiste en reagrupar la información, la misma que fue proporcionada por la hoja de trabajo y en elaborar un balance general y un estado de resultados. Tenemos lo que es el cierre de libros. Aquí consiste en lo que es contabilizar en el libro diario los asientos para así poder cerrar las cuentas temporales de capital, para luego proceder a pasar dichos asientos al libro mayor, transfiriendo la utilidad o pérdida neta a la cuenta de capital. Por último, los saldos finales en el balance general se convierten en los saldos iniciales para el periodo siguiente. Eh, ya. Los pasos del ciclo contable para que sean un poquito más entendidos. El primer paso era el balance general al principio del periodo reportado. El segundo es el proceso de análisis de las transacciones y registros en el diario. Luego pasa al diario, al libro mayor. Se hace la elaboración de un balance de comprobación no ajustado o una hoja de trabajo, la cual es opcional. Se analiza los ajustes y las correcciones, los cuales hay que registrarlos en el diario y transferirlos al mayor. También se realiza la elaboración de un balance de prueba ajustado, la elaboración de los estados financieros formales y por último el cierre del libro. Este, ya, como siguiente punto tenemos lo que es el cierre de cuentas. Una vez ya preparados los estados financieros, los contadores deben preparar las cuentas del mayor para poder registrar lo que son las transacciones del siguiente periodo. Este proceso es el que se lo conoce como cierre de libros o cierre de cuentas. Se dice que cerrar los libros de las cuentas es el paso final del ciclo contable para actualizar lo que son las ganancias, las cuales fueron acumuladas, y así facilitar lo que es el registro de las transacciones del siguiente año. A este paso se lo conoce como cerrar, pero transferir y resumir o depurar son títulos un poco más adecuados. Todos los saldos en las cuentas temporales del capital en acciones, perdón, se resumen y se transfieren a una cuenta permanente del capital en acciones. Las utilidades acumuladas. Las partidas de cierre transfieren los saldos de ingresos, gastos y dividendos los cuales son secretados de sus cuentas respectivas a la cuenta de utilidades acumuladas. Ya, aquí cuando se terminan las partidas de cierre, las cuentas actuales de ingresos, gastos y dividendos decretados tienen saldo igual a cero. Aquí el cerrar es un procedimiento de oficina y está libre de cualquier teoría contable nueva. Aquí su propósito principal consiste en lo que es en volver a ajustar los medidores de ingresos y gastos
a cero para que las cuentas puedan ser usadas de nuevo durante el año siguiente. Por ejemplo, sin el proceso de cierre, la cuenta de ventas de una compañía como en Electra seguirá acumulando lo que son ingresos, de tal manera que en el saldo sería la suma de muchos años de ventas en lugar de la suma de un solo año de ventas. Ya, a continuación se presentará un ejemplo de lo anterior. Ya, normalmente se crea una cuenta de utilidades resumidas que tiene una vida en un día o un instante. Como se muestra en el próximo ejemplo, la cuenta de resumen de utilidades se crea por conveniencia. Esta facilita lo que es una secuencia ordenada de los eventos y ayuda a los auditores a rastrear las transacciones hasta su impacto sobre los estados financieros. Sin embargo, no es absolutamente necesario. Muchos contadores prefieren realizar todo el proceso y de cierre mediante una partida compuesta masiva a las utilidades acumuladas. Ya, aquí los saldos de crédito de las cuentas de ingresos se encargan en aquellas cuentas en la partida, letra U del ejemplo. Ahora los saldos en ventas e ingresos por intereses son iguales a cero. Estos se han cerrado y sus medidores se regresaron a cero, pero sus cantidades no han desaparecido. En su lugar, estas cantidades ahora se han agrandado, perdón, se han agregado como un crédito por la cantidad del BS. Ya, tipos de cuentas a cerrar. Las cuentas que se cierran periódicamente y con frecuencia se llaman cuentas temporales, a diferencia de las cuentas permanentes. Como cuentas temporales podemos encontrar las de ingreso, gastos y dividendos decretados. En realidad son fracciones del capital en acciones y estas cuentas temporales se crean para proporcionar una explicación un poco más detallada de los cambios en la utilidad acumulada de un periodo al siguiente. Son los ingredientes del estado de resultados y del estado de utilidades acumuladas. En otro sentido, las cuentas llamadas permanentes son aquellas cuentas del balance general. Aquí no debemos confundir el nombre de permanente con el saldo de la cuenta, ya que aunque se los denomine permanentes, su saldo puede variar o pueden aparecer en el balance para un año y para otro no. Vamos a hacer un análisis detallado de las transacciones de cierre. Debido a que el análisis del ejemplo anterior no se mostraron los asientos formales en el diario registrados en el diario general, el siguiente análisis proporciona los registros en el diario de las transacciones de cierre. Ya, tenemos también lo que es la auditoría de los estados financieros. Aquí en la realización del ciclo contable, los administradores o directores de la empresa tendrán lo que es la responsabilidad de llevar a cabo cada uno de los pasos que la componen hasta llegar a producir los estados financieros formales. Aquí sí son empresas de carácter público, es decir, que sus acciones son intercambiadas en las bolsas de valores. Entonces los estados financieros deben ser publicados como parte del informe anual de la compañía y se debe entregar a la Comisión Nacional de Valores. Debido a que los administradores y los propietarios de una determinada empresa tienen un interés personal en los resultados reportados en los estados financieros, los accionistas, acreedores, funcionarios del gobierno y otros usuarios externos a menudo. Quieren estar seguros de que los estados financieros presentan adecuadamente los resultados financieros de la empresa.
Aquí los administradores también quieren asegurarle al público que los estados financieros no sean engañosos. Esto con la única finalidad de que los inversionistas y los acreedores estén dispuestos a comprar acciones o otorgarle préstamos a la compañía cuando se necesita un capital adicional. Por tanto, a todos les conviene que se contrate los servicios de una firma de auditoría independiente. Ya, aquí las funciones principales de un contador público titulado se ha extendido hasta exceder el concepto de una auditoría independiente solamente. En el concepto moderno de la auditoría se extiende más allá del dominio tradicional de la auditoría independiente acostumbrada hasta el examen de la dirección interna. Eh, dirección interna moderna. La inspección de los otros registros contables em, compilados mecánicamente, la clasificación y evaluación íntegra de datos y sus documentos afines, y el uso de estadísticas y en la selección y análisis de nuestra auditoría. Como resultado de estos y otros numerosos procedimientos modernos, em, el trabajo de detalle en una auditoría independiente es considerablemente menor que el que se necesitaba anteriormente. Aquí se dice que una auditoría se lleva a cabo con la intención de publicar estados financieros, los cuales constituyen declaraciones de la gerencia y que presentan con equidad la situación financiera de una fecha determinada y los resultados de las operaciones durante un periodo que termina en esa fecha. Los estados financieros deben prepararse básicamente con uniformidad todos los años y de acuerdo con los principios aceptados de la contabilidad. Ya, aquí se dice que una auditoría debe hacerlo una persona o firma independiente de capacidad y competencia profesional reconocidas. Esta persona, esta persona o firma debe ser capaz de ofrecer una opinión imparcial y profesionalmente experta acerca de los resultados de la auditoría. En el supuesto de que una opinión ha de acompañar al informe presentado al término del examen eh, y concediendo que pueda expresarse una opinión basada en la veracidad de los documentos y de los estados financieros y que no se propongan restricciones del auditor en su trabajo de investigación. Un auditor profesional independiente es un crítico y su función realizar una valoración crítica de los estados financieros de una empresa. Ya, tenemos por otro los errores. Aquí cuando los administradores o contadores de una empresa realizan los asientos correspondientes en los diarios, puede cometerse errores en los registros. En consecuencia, el registro puede modificarse, borrar, tachar o corregir. Esto si el error se descubre de inmediato. Sin embargo, si el error se consigue posteriormente, que por lo general sucede después de haberle transferido al libro mayor, el contador realiza una contrapartida de corrección, a diferencia de un registro correcto. Ya, también tenemos los errores que se compensan. Ya, los errores que cometen los contadores afectan a diferentes partidas, incluyendo los ingresos y gastos de un periodo determinado. Algunos errores se puede equilibrar por otros errores que los compensan, cometidos en el proceso contable ordinario del siguiente periodo. Eh, Tales errores ocasionan que la utilidad neta en ambos periodos esté mal calculada, pero solo afecta a lo que es el balance general del primer periodo, no del segundo. Ya, los errores que no se compensan. Los errores de los contadores que no son detectados afectan a diferentes cuentas. Como acabamos de ver, algunos errores se pueden
compensar en el curso ordinario de las transacciones del siguiente periodo. Sin embargo, puede que otros errores no se comprensen a lo largo del proceso contable ordinario, hasta que se hacen registros correctivos específicos. Todos los balances generales subsiguientes tendrán un error. Por ejemplo, si se pasa por alto un gasto por depreciación de BS de 2 millones, tan solo en un solo año afectaría lo siguiente: la utilidad antes de impuestos, los activos y la utilidad acumulada estaría sobrevaluada por la cantidad de BS de 2 millones durante ese año. Aquí los activos y la utilidad acumulada se seguiría sobrevalorando en los balances generales subsiguientes durante la vida del activo fijo. Pero debe considerarse que la utilidad antes de impuestos para cada año subsiguiente no se vería afectada, al menos que se cometiera el mismo error de nuevo. Registros incompletos. En algunas oportunidades que los contadores deben proyectar lo que son los estados financieros de una determinada empresa, se consiguen con con qué parte de los estados se encuentran incompletos, ya sea por robos, siniestros, etcétera. En estos casos, las cuentas T ayudan a organizar lo que es el pensamiento de los contadores y son útiles para descubrir las cantidades desconocidas. Tenemos la hoja de trabajo. Ya, dentro de los procedimientos contables, al analizar un periodo contable tan pronto como se terminaron de registrar todas las transacciones, se procedió primeramente a contabilizar los asientos de ajuste diario, pensando pasándolos a las cuentas del libro mayor. Luego elaborándose un balance de comprobación ajustado, el cual a su vez fue utilizado para formular el estado de resultados y el balance general. Los anteriores se consideran procedimientos satisfactorios para un negocio pequeño. Sin embargo, una compañía tiene mayor número de cuentas y de la probabilidad de cometer errores al ajustar lo que son las cuentas, y en la elaboración de los estados financieros disminuye si se agrega un paso adicional a los procedimientos contables. Este nuevo paso lo constituye la elaboración de la hoja de trabajo. La hoja de trabajo se dice que es la herramienta del contador, la cual le permite ajustar lo que son las operaciones antes de registrar los ajustes. También está lo que es distribuir los saldos de las cuentas ajustadas por columnas, dependiendo de esta distribución del objetivo que persiga. La elaboración del estado de resultado del balance general. Aquí calcula y prueba la exactitud matemática de la utilidad neta. Ya, la hoja de trabajo es elaborada exclusivamente para el uso del contador. No se le entrega al propietario o el gerente del negocio para el cual labora, sino que la conserva aparte. Generalmente generalmente se elabora a lápiz, lo cual le facilita las modificaciones y correcciones durante su elaboración. Una vez que se la culmina, el contador la utiliza en la elaboración del estado de resultados, balance general y para contabilizar los asientos de ajuste y de cierre. Ya, la elaboración de una hoja de trabajo. Para un mejor entendimiento de la elaboración de una hoja de trabajo, vamos a ilustrarlo como un ejemplo de una empresa con pocas cuentas, como puede ser un despacho jurídico. Durante el mes de julio, el despacho jurídico Edgar Fernández realizó lo que son diversas transacciones y el 31 de julio, después de que estas transacciones fueron registradas, pero antes de elaborar algún asiento,
de ajuste y se pasará al libro de mayor. Se elaboró un balance de comprobación, el cual incluye las cuentas del libro mayor con sus respectivos saldos, tal como aparece en la ilustración. Aquí hay que observar que el balance de comprobación ilustrado es un balance de comprobación no ajustado. Aquí las cuentas no han sido ajustadas en lo relativo a renta expirada, artículos consumidos, depreciación, etc. Sin embargo, este balance de comprobación no ajustado es el punto de partida para la elaboración de la hoja de trabajo de este documento. Se toman los saldos de las cuentas y se anota en las primeras dos columnas de la hoja de trabajo destinada para valores. Como conclusión, tenemos que los principales objetivos planteados en este video ha sido profundizar qué es el ciclo contable y su importancia. Aquí vimos en detalle cada uno de los pasos que lo conforma en un periodo determinado y realizado por cualquier empresa. Para finalizar con la elaboración de los estados financieros, que son el espejo de la situación económica. Otra conclusión es que el ciclo contable se inicia con el registro de las transacciones, continúa con la labor de pase de las cantidades registradas del diario al libro mayor y la elaboración de la balanza de comprobación, la hoja de trabajo, los estados financieros, la contabilización en el libro diario de los asientos de ajuste, su traspaso a las cuentas del libro mayor y finalmente el balance de comprobación posterior al cierre. Muchas gracias.